salud sexual reproductiva y no reproductiva. Nuestros vivos por lo general salen vía Instagram. Hoy hemos hecho una salvedad porque tenemos a una invitada muy especial. Nos va a acompañar Lucía Farías. Ella es licenciada en psicología, es docente de la Universidad de El Salvador y además es la coordinadora del área de psicología y psicopedagogía del Centro de Parálisis Cerebral de Buenos Aires. Ella justamente es especialista en discapacidad y nos va a hablar un poco de la sexualidad de las personas con discapacidad, un tema que suele ser controversial. Así que quiero darte la bienvenida, Lucía. Bueno, muchísimas gracias, Sofía. Muchas gracias por la invitación. La verdad que, bueno, siempre me encanta difundir y hablar de estos temas, así que esperemos que surja una linda charla. Ojalá que así sea. Contame un poco, y para empezar, la sexualidad de las personas con discapacidad. Bueno, acá tenemos que hacer primero una diferenciación, ¿sí? No es lo mismo una persona que tiene una discapacidad congénita a una discapacidad adquirida. Mi mayor especialización en discapacidad está en discapacidad congénita, ¿sí? Yo trabajo con pacientes que tienen una condición de discapacidad desde muy temprana edad. Te diría que en ese tipo, eso te hago la aclaración y la salvedad, Sí. que en ese tipo de pacientes, cuestión que nos topamos con las familias y con los pacientes mismos también, tienen como una especie de creación en sus mentes de que los pacientes con discapacidad o las personas con discapacidad tienen una vida asexuada, como que la sexualidad no va en ese desarrollo conjunto de todas las áreas. Y las familias o las personas allegadas no incluyen a la sexualidad como un elemento más dentro del desarrollo de una persona, que es como habría que considerarlo, porque la sexualidad es una condición psíquica universal, es decir, nos atraviesa a todos y es una construcción que los sujetos humanos hacemos en nuestro desarrollo, digamos, junto con nuestros padres inicialmente y luego se traslada a otros ámbitos, ¿no? Como los educativos y demás. O sea que yo te diría que uno de los grandes mitos es ver a los niños o adolescentes con discapacidad como si fueran ángeles, ¿no? Sin sexo, sin una sexualidad, sin un desarrollo psicosexual, cosa que es absolutamente, digamos, todo lo contrario. Son sujetos sexuados, sujetos que desarrollan una sexualidad normal, y esto lo digo en tanto los sujetos, vamos a decir así, por más que tengan una discapacidad mental, motora o por ejemplo, un trastorno del desarrollo, como puede ser el espectro autista, las cuestiones biológicas se imponen igual que en cualquier persona. ¿Con esto qué quiero decir? Las niñas van a desarrollar, ¿no es cierto?, su primera menarca a los 11, 12, 13 años, depende de cada quien. Los caracteres sexuales primarios se van a imponer, ¿no es cierto? El cambio del cuerpo, la fisonomía, los varones, ¿no?, con la talla, cambio de la voz, todo eso se presenta igual. Entonces, lo primero que vamos a decir es que algo que hay bastante resistencia, y esto lo digo un poco también en los equipos terapéuticos, a veces hay resistencia a pensar a nuestros pacientes como sujetos sexuados. Habrá que ver, digamos, esto yo siempre hago la salvedad, cuál es la construcción que ese sujeto pudo ir haciendo de su propia sexualidad. Es decir, qué comprensión tiene de lo que le sucede a su cuerpo. Para eso nosotros tenemos que, como terapeutas o los docentes en donde esté, un centro terapéutico, digamos un SET, o puede ser distintos, digamos, donde el niño esté integrado escolarmente, hay que darle herramientas también para que él pueda entender qué es lo que le está pasando a su cuerpo. Porque a veces las niñas llegan a esa primera, digamos, menarca, su primera menstruación, sin tener conocimiento de lo que es eso. Entonces aparece como algo disruptivo, traumático y que no lo puede comprender. Entonces tenemos que ir un pasito más adelante, dando información, hablando de las cosas que hay que hablar, digamos, y en la terminología que los niños o los pacientes nos comprendan, ¿no es cierto?, con un idioma lo más llano posible. Y en esto te voy derribando el otro mito, que muchas familias
también lo plantean insistentemente, ¿no? Yo como soy psicóloga y tengo orientación psicoanalítica, es un tema que lo abordo, es decir, la sexualidad es algo que está en todos, entonces muchas veces los trabajemos, ¿no? Porque a veces los chicos llegan, y te voy a decir un caso real, a los 20, 22 años, sin saber de qué va la sexualidad, sin tener conocimiento de la sexualidad, sin saber cómo nace un hijo, sin saber qué significa un embarazo. O sea, lo ven, lo saben porque lo perciben, pero no tienen idea real de cuál es la implicancia de esa situación. Entonces, bueno, ¿el mito cuál sería? Mejor hablar de esas cosas, ¿no? No silenciarlas, no dejar por debajo. Acá hay que sacar a la luz lo que ese niño necesite o ese adolescente necesite dentro de las posibilidades, digamos, que tenga cada persona. Es decir, hay que ser muy respetuosos de la individualidad, ¿no? Si un chico necesita, digamos, material más accesible, es decir, ya sea pictogramas, ya sea con señas, no importa. El método, digamos, de comunicación que ese niño puede implementarse, en el que sea, tiene que tener información sexual. Y de esas cosas hay que hablar, ¿no? En general las familias resisten un poquito a esto, Y en resisten. esta charla con la familia, ¿qué dudas tienen las familias o por qué crees que resisten? Digamos, ¿qué propias internacionalizaciones que tiene la familia misma, digamos, sobre la sexualidad de las personas con discapacidad que incluyen su familia, sean hijos, sean abuelos, padres, hermanos? ¿Con qué dudas te encontrás? Mira, en general yo te diría que hay un prejuicio, ¿no?, de base, que es esto de vincular a un sujeto con una discapacidad como un sujeto sexuado. Esa mirada está presente en el ámbito familiar y también en el social, porque, por ejemplo, si una chica o un chico con algún síndrome tiene alguna manifestación sexual, a veces las mismas familias dicen, uy, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, hay como un prejuicio ya en la mirada de advertir que son sujetos sexuados. Entonces, las dudas o lo que yo trabajo justamente con las familias es en acompañar, en habilitar esos espacios, porque es muy difícil. Y en mi trabajo puntualmente yo voy al caso por caso, ¿no? Entonces, tenés casos donde, por ejemplo, familias silencian, como decíamos antes, la sexualidad. En otras hay una preocupación por la sexualidad, pero a veces una preocupación, por ejemplo, me ha pasado en papás varones, ¿no? El papá varón, que está preocupado por el debut sexual de su hijo varón con una mujer, ¿no? Y por ahí, ese paciente, ese joven con una discapacidad, no importa cuál sea, quizás él todavía ni se lo planteó, ¿no? Por ahí todavía no se le ocurre pensar en eso, pero el padre quiere que eso suceda, por ejemplo. Entonces ahí también hay que respetar a este paciente, a este adolescente o a este muchacho en su particularidad. Y en eso también la única manera de poder saber qué es lo que ese chico quiere o desea o anhela es hablando con él, ¿no? Y por ahí Me ha ni pasado siquiera piensa en un debut con una mujer, por ahí no le gustan las mujeres o no le atraen las mujeres. absolutamente, absolutamente. A ver, vos recién mencionabas esta cuestión de los derechos humanos. Bueno, estamos en un paradigma social y de derechos, ¿sí? Y en discapacidad, este paradigma social y de derecho, que es el que estamos transitando, también habilitamos los derechos en relación a la sexualidad. Ese joven tiene derecho a estar con quien quiera, como pueda, donde pueda, pero tiene derecho a eso. Esto cuesta bastante socialmente vincular. Ya vincular sexualidad y discapacidad es un primer paso. Ahora nosotros también estamos vinculando, por ejemplo, sexualidad y esta cuestión de libertad, ya sea en cuanto al género, ya sea en cuanto a la elección del objeto de amor, que puede ser
cualquier persona, no importa si es del mismo sexo contrario. Pero bueno, en el imaginario social hay como un pensamiento heteronormativo, ¿no? Digámoslo, como que mi hijo va a querer estar con una chica y me señalas, ¿cuál es el deseo de ese chico? ¿Será con una chica? Yo no lo sé, lo tengo que ver, tendremos que hablar, tendremos que trabajar, porque por ahí no lo es, ¿no? Así que es tal cual, me parece que hay como que escuchar el caso por caso y ya te digo, los papás vienen con mucho prejuicio y en general les cuesta vincular o a veces también la inquietud de la cuestión reproductiva, ¿no? También ahí es un gran tema, porque también dentro de los derechos hay derechos reproductivos que son absolutamente atendibles y donde las personas tienen todo el derecho del mundo de ser padres o madres, ¿no? En las condiciones que ellos puedan, vamos a decir así, elegir para sus vidas, ¿no? Y en ese sentido, me ha pasado también pacientes. Yo trabajo con discapacidad motora mayoritariamente, ¿no? Tengo otras capacidades en mi consultorio privado, pero en lo motor me ha pasado pacientes que van a un obstetra ya estando embarazadas con su marido al lado y el obstetra juzgar a ese muchacho y culpabilizarlo por haberla embarazado. Por ejemplo, cuando ella tiene todo el derecho de estarlo y su ginecóloga la habilitó para embarazarse, pero como la ven, por ejemplo, en ese caso con un andador, suponen que ¿cómo te animaste a embarazarla, más o menos, no? Bueno, nada, una breve anécdota que esta paciente recorrió 3 o 4 obstetras hasta que dio con una obstetra que la pudo acompañar y bueno, tiene una hijita divina y por hoy está todo bien. Y no pasó nada de todas las cosas, no sé, prejuicios que se armaban y te estoy hablando de profesionales, ¿eh? Bueno, justamente me das el pie para preguntarte, ya que sos una profesional de la salud y que te debes haber encontrado con varios casos como con este cambio de paradigma por ahí médico hegemónico y tan normalizador de los cuerpos, ¿cómo ves el avance del acceso a la salud en las personas con discapacidad en general, más allá de que vos te dediques por ahí a lo funcional o más en general? Tratémoslo a ver si en los consultorios hay un buen acceso, si se respetan los derechos humanos, cómo se trabaja desde un nuevo paradigma y toda esa cuestión. Mira, yo creo que se está implementando, estamos transitándolo, este nuevo paradigma. En mi opinión, todavía nos queda mucho de ese discurso médico y también en las familias, porque al día de hoy los médicos, de última instancia, son los que aprueban o no, o te suben, como digo yo, te suben el pulgar o te lo bajan a la hora de las terapias, porque las órdenes las hace un médico. Entonces el médico es el que decreta cuántas sesiones de kine, cuántas sesiones de... La madre le sugiere, pero la decisión final la tiene el médico, ¿no? Entonces creo que todavía estamos un poco inmersos en ese discurso, ya te digo, y un poco también sostenido a veces desde muchas familias que, no, pero el médico, ¿qué? A ver qué me dice el médico, ¿no? Como una cosa así. El acceso a la salud en términos generales, yo veo que se nos dificulta bastante todavía, por lo menos aquí en Capital, por ejemplo, un tema frecuente, los pacientes tienen problemas de odontología. Encontrar un odontólogo que trabaje con discapacidad hay que buscarlo, porque no todos los odontólogos aceptan, por ejemplo, pacientes con discapacidad. Los pacientes que yo atiendo son pacientes que tienen movimientos involuntarios, entonces en muchos casos hay que hacer una anestesia general, aunque te parezca mentira, para poder hacer, por ejemplo, un conducto, porque el paciente, el movimiento es involuntario, no lo puede coordinar y el odontólogo tiene que trabajar. Por lo tanto, vos, para hacer un tratamiento de odontología, tenés que dar con un especialista que ya tenga cierto grado de experiencia en este tipo de pacientes. Y después te digo lo que les pasa a los papás en líneas generales. Dice, si yo voy a una guardia con mi hijo, con la silla postural, la presentación que el paciente tiene, los médicos me miran con cara como diciendo, ¿qué hago con esto? Disculpando la expresión, ¿no? Pero ¿por qué? Porque no tienen vamos a decir, esa experiencia, ¿no? De, bueno, de que estos pacientes también necesitan, porque por ahí tienen
No hablamos ahora en pandemia, que es otro contexto, pero digo, antes de la pandemia, por ahí hizo unas líneas de fiebre y llamas a un médico y el médico llega y se encuentra con un paciente que está en silla de ruedas, que por ahí babea, pero que tiene un cociente intelectual normal, digamos, ¿no? Bueno, los médicos a veces entran un poquitito como, ¿no? A veces se nos complica el acceso, digo, en líneas generales. Te contaba antes lo de los obstetras. Creo, y esto es una humilde opinión, me parece que falta mucha capacitación profesional en relación a la discapacidad, lo digo en términos generales, ¿no? Es decir, el acceso al paciente discapacitado. Los médicos por lo general no tienen mucho conocimiento, salvo los que se especializan en discapacidad, ¿no es cierto? Pero ya te digo, una guardia ontológica, una guardia común, llega el paciente o con otro, un espectro autista, qué sé yo, cualquier paciente que tenga alguna presentación diferente, los médicos, viste, como que, bueno, espera, vemos, o vienen dos, lo ven, ¿no? Como que les cuesta tomar una decisión. O sea que yo creo que falta formación, me parece, ¿no? Formación. Y sobre todo en lo que es a la cuestión reproductiva, a la cuestión, digamos, de lo sexual. Me parece que ahí todavía hay como mucho, nos falta mucho por hacer, ¿no? Nos falta mucho por hacer. Sí, con los avances incluso de las leyes, qué sé yo, la ligadura de trompas, la vasectomía, la anticoncepción elegida por el paciente, la hormonización de las personas trans, IVE, son un montón de cuestiones que contemplan justamente a las personas con discapacidad como cualquier otra persona, pero que por ahí cuesta encontrar o ginecólogos o urólogos especialistas o que puedan tratar a las personas con discapacidad justamente y es un desafío enorme y me imagino que vos lo podés vivir más cercanamente en el consultorio. Sí, y también te diría la implementación de los métodos anticonceptivos, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de mujeres, ¿no? Mujeres que portan alguna discapacidad y bueno, a ver cómo se van a cuidar, ¿no? Bueno, ahora tenemos como otras alternativas, pero años atrás era muy difícil realmente, ¿no? Y había que buscar las ginecólogas que pudieran dar lugar a esto, porque había un desconocimiento muy grande. Hoy por hoy hemos progresado bastante, ya te digo, pero me parece que todavía el acceso de salud en términos generales está un poquitito todavía dificultado, ¿no? Y por desconocimiento, ¿no? Desconocimiento, prejuicio, ¿no? Bueno, ¿y qué le pasará al paciente, ¿no? ¿Por qué consulta? El descreimiento, porque por ahí la mamá se da cuenta, ¿no? Si es algo del estómago, porque a veces son pacientes que no tienen mucha posibilidad discursiva, pero la madre los comprende. Entonces, la madre hace un poco de traductora de lo que le pasa a su hijo. El médico ¿viste? A veces cree, ¿no? Llama a otro. Estas son anécdotas que me cuentan los papás de situaciones, ¿no? De que van a una guardia, por ejemplo, ¿no? O a una urgencia. Pero sí, me parece que falta capacitación, ¿no? No tenemos muchas, a ver, yo he dictado algunas capacitaciones de sexualidad y demás en discapacidad y por suerte gente son temas muy convocantes porque la gente necesita formarse en estos temas y formarse también en este paradigma porque hay muchas personas que todavía les cuesta